De manera que esos procedimientos expropiatorios especiales deben respetar un conjunto de garantías mínimas del derecho de propiedad para poder ser consistentes con la Constitución. Entonces, lo que yo me propongo hacer es ver si estas leyes de reserva de estos sectores respetaron ese contenido o esas garantías mínimas de la expropiación. Y aquí hay un punto que a mí me parece crucial, que es por qué la reserva debe hacerse a través de ley orgánica. Miren, la reserva debe hacerse a través de ley orgánica y esa es la voluntad del constituyente, porque cuando el Estado dicta una ley de reserva, suprime la libertad económica en el sector de que se trate, se acaba la iniciativa privada. Entonces, la ley de reserva es una ley excepcional, en el sentido de que la regla es la libertad económica y la libertad de iniciativa, pero una vez que se dicta una ley de reserva, ese sector de actividad queda sustraído a los particulares y solo puede ser ejercido por el Estado. El hecho de que una ley de reserva requiera constitucionalmente una mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional nos está indicando de que es excepcional, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las expropiaciones singulares, las cuales requieren una ley que puede ser aprobada por mayoría simple, que es la que declara la utilidad pública. Este es un primer elemento. La reserva es un evento de máxima trascendencia para el sistema socioeconómico de la Constitución. Y no vamos a entrar aquí en la discusión de si en la Constitución venezolana actual el Estado debería ser subsidiario de la iniciativa privada o el Estado puede actuar en un régimen de coiniciativa en la actividad empresarial, es decir, que el Estado puede ser empresario al igual que lo puede ser un particular, ni siquiera entrando en esa discusión, pero lo que sí tenemos que reconocer es que al exigir una mayoría de las 2/3 partes, la Constitución quiere que las leyes de reserva sean objeto de un amplio consenso político y de un amplio debate político, porque ahí lo que se está discutiendo, nada más ni nada menos, es el papel del Estado en la economía. Entonces, no solo, como vamos a ver, es que las expropiaciones no tuvieron control judicial, sino que tampoco tuvieron control político, dada la situación, la anomalía político-constitucional que tenemos en Venezuela, donde la Asamblea Nacional no representa la composición política del país, por razones que no vamos a analizar ahora, pero es una realidad. El país tiene una composición política y la Asamblea Nacional del otro lado es una Asamblea Nacional prácticamente monocolor. Por eso es que se exige una mayoría calificada. Y tanta trascendencia tiene la reserva para el tema del modelo económico venezolano, que cuando ustedes ven esa lámina que está allí, ustedes ven, si vemos primero abajo el año 2006 y comparamos el crecimiento del PIB público versus el crecimiento del PIB privado, nosotros vemos como del año 2005 al año 2006 el PIB privado crece 12% versus el PIB público que crece 4%. Luego, del año 2007 al 2008 crecen más o menos igual, 7% el PIB privado, 8% el PIB público. Y cuando en el 2008 se producen las estatizaciones de los sectores estratégicos, que son compras concertadas más leyes de reserva, el PIB público crece 16% y el PIB privado decrece en 0,1%. Esto para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene el tema de las reservas para el modelo económico y para el balance de poder en Venezuela. En este momento que estamos hablando, hay un estudio del profesor Asdrúbal Batista del IESA que decía que en el año 2002 el 70% del capital productivo en Venezuela está en manos del Estado, básicamente por nuestra condición de que el petróleo en Venezuela es del Estado, y el 30% en manos privadas. Hoy en día, el 80% del capital productivo está en manos privadas y el 20% en manos del Estado y el 20% en manos públicas. Como ustedes ven esa proporción en las, vamos a decir, en las democracias desarrolladas es a la inversa. 30% estatal, 70% privado. Inclusive en países donde el Estado es dueño del petróleo,
como en gran medida lo es Noruega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los casos de Sidor y las cementeras, toda esta discusión que debía darse como merece una ley orgánica no se dio por la sencilla razón de que la Asamblea habilitó al presidente y entonces la reserva se hizo a través de decretos leyes. O sea, es decir, no hubo ningún debate político porque todo recayó en la persona del presidente. Ahí no hubo ningún debate en la Asamblea Nacional sobre el papel del Estado, sobre qué había pasado con esas empresas en el pasado, por qué un día fueron estatales y fueron privatizadas, por qué van a regresar a ser estatales, etcétera. ¿Qué pasó con esas empresas? ¿Son una carga para el presupuesto o no? ¿El rol del Estado es ser empresario o es hacer otras cosas? Ese debate estuvo ausente. Y por la misma composición política de la Asamblea Nacional ocurrió lo mismo en el caso de combustibles líquidos y conexas a las primarias de hidrocarburos. Fueron leyes orgánicas dictadas por una Asamblea Nacional prácticamente en tiempo récord express, sin que se produjera un debate político amplio sobre la materia. La segunda garantía, intervención judicial y pago del justiprecio previo a la disposición. Bueno, como bien lo explicaba Gustavo Grau, el orden dentro de una expropiación es declaratoria de utilidad pública, poder legislativo, decreto de afectación, poder ejecutivo. Se plantea el arreglo amigable y si el arreglo amigable no es exitoso en vía administrativa, el ente expropiante tiene que acudir a la vía judicial a demandar él. Y los requisitos de procedencia para la ocupación previa son 3. Eso lo veremos con más detalle en una ponencia mañana. La ocupación previa solo puede darse en los supuestos del artículo 14 de la Ley de Expropiación, que fue la lámina que Gustavo puso allí, de obras que ya la Ley de Expropiación declara y que son de incuestionable utilidad pública. El segundo es que la ocupación previa tiene que ser acordada por el tribunal, porque se entiende que es una medida cautelar dentro de un juicio principal, que es la demanda de expropiación que tiene que intentar el ente público contra el particular. Y lo tercero es que para que pueda producirse la ocupación previa y el tribunal la autorice, tiene que estar consignado el justiprecio. Esas son las garantías generales. ¿Qué ocurrió con estas garantías generales en el caso de Sidor, cementeras y combustibles líquidos? Bueno, en estos casos el Estado asumió el control de las empresas luego de 60 días sin acuerdo para la transformación en una empresa mixta. Es decir, que estos decretos le dieron 60 días al particular para ponerse de acuerdo con el Estado si quería participar en la nueva empresa, y luego de 60 días el Estado quedaba facultado para ocupar, como de hecho sucedió. Y entonces el Ejecutivo decreta las expropiaciones conforme a la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública, pero ya el privado ya no está en posición de la empresa.